Buenos días, hoy nos corresponde hablarles sobre la cetoacidosis diabética. El grupo está conformado por Araceli Centurión, Maida Méndez, Sergio Barrios y quien les habla, Luis Cañete. Primeramente les voy a hablar sobre la etiología. La cetoacidosis diabética ocurre cuando la concentración de insulina es muy baja. Puede deberse esto por una falta de administración de insulina o porque sus necesidades hayan aumentado de forma importante. También puede ocurrir por errores en el control de la enfermedad y en el inicio de la diabetes, que en el 20% de los casos la cetoacidosis diabética constituye el debut de la enfermedad, especialmente en niños. También puede ocurrir por traumatismos graves, por administración de fármacos como glucocorticoides o por la acción de hormonas contrainsulares. También por el abandono de la administración de insulina. Esta patología puede ocurrir y se puede repetir en dos tipos de pacientes principalmente. Como vemos, en mujeres jóvenes y en pacientes de edad avanzada. En cuanto a las mujeres jóvenes que tienen problemas psicológicos y sociales, desórdenes alimentarios y temor al aumento de peso. Y en pacientes de edad avanzada que son enfermos crónicos, o también puede deberse por una mala supervisión institucional o familiar, por depender de otras personas para su cuidado, por ejemplo. En cuanto a la fisiopatología, la cetoacidosis diabética es una descompensación de la diabetes mellitus y es característica de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero también puede presentarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y es producida por un déficit relativo o absoluto de insulina. Y lo que ocurre acá es que los mecanismos homeostáticos producen una gran cantidad de glucosa, ácidos grasos y cetonas o cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos son los precursores de esta patología. Y entonces, antes de hablar de dónde o cómo se producen estos cuerpos cetónicos, debemos conocer lo que básicamente ocurre en la diabetes. Recalco, básicamente. Entonces, en la diabetes hay una disminución de la insulina, lo que nos lleva a una producción o un aumento de la gluconeogénesis, a un aumento de la glucogenólisis y una disminución de la captación celular de glucosa. Entonces, todos estos factores ocasionan hiperglucemia. Y como ya hay glucosa en sangre, pero no se puede utilizar, nuestro organismo recurre a otra fuente de energía, que es el tejido adiposo recurriendo a los lípidos. ¿Y qué ocurre con los lípidos? Ocurre una lipólisis, liberando así glicerol y ácidos grasos. En cuanto al glicerol, este induce a la gluconeogénesis nuevamente, y el ácido graso o los ácidos grasos son transportados por medio de la albúmina hasta el hepatocito, donde se transforma por medio de la beta oxidación en acetil-CoA, habiendo una sobreproducción de la misma. Este acetil-CoA se acumula y da origen a la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, tenemos un acúmulo de acetil-CoA. Estos se van a condensar en presencia de la beta-cetotiolasa, que nos va a dar un acetoacetil-CoA. Este nuevamente se condensa con otro acetil-CoA por medio de la 3-hidroximetilglutaril sintetasa, dando hidroximetilglutaril-CoA. Y por medio de una enzima liasa, que es la 3-hidroximetilglutaril liasa, va a dar dos compuestos, un acetil-CoA y un acetoacetato. Este acetoacetato, dependiendo de la enzima que actúe en ella, puede tener dos caminos. Por ejemplo, si actúa la acetona descarboxilasa, nos va a dar acetona. En cambio, si actúa una 3-hidroxibutirato deshidrogenasa, nos va a dar 3-hidroxibutirato.
Entonces tenemos nuestros tres cuerpos cetónicos, que son el ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico y el acetato. Estos son liberados y circulan en la sangre, en el plasma, y ocasionan entonces una disminución del pH. Y por parte del acetato, que es muy característico, produce el aliento cetónico. También provoca náuseas, vómitos y anorexia. Entonces, a modo de resumen, al haber un déficit de insulina, hay una producción de cuerpos cetónicos y en nuestro organismo entra en un estado de hiperglucemia. Estos cuerpos cetónicos producen acidosis que causa vómitos, y por la hiperglucemia nos lleva a una diuresis osmótica. Estos dos factores nos llevan a una deshidratación grave. Ahora vamos a ver lo que es el diagnóstico de la patología, en el cual tenemos una anamnesis y exploración física que es crucial en cuanto a la evaluación del paciente. Y para el diagnóstico certero tenemos el diagnóstico laboratorial. Comenzando con el primero, con la anamnesis y la exploración física, la patología posee una fase de latencia de 24 horas o menos, con constante aumento de la sed, la diuresis y la anorexia, que traduce el paso de la hiperglucemia simple a la cetosis. La fase de latencia es notablemente corta en niños, en adolescentes y también en usuarios de bombas de insulina. En todos los casos, si no se detiene la evolución, se pasa a la cetoacidosis diabética, que en general se presenta consciente o ligeramente estuporoso, y un 16% de los pacientes en forma inconsciente, y son los de mayor edad, que llevan más tiempo de evolución y los más hiperglucémicos. Y un dato a tener en cuenta aquí es que el grado de coma y la acidosis no guarda relación alguna. No es excepcional atender enfermos jóvenes con pH muy bajos, que están plenamente conscientes. Y si se observan graves alteraciones de conciencia en pacientes que no cumplen dos condiciones, que son la edad avanzada y la hiperosmolaridad, debe investigarse otras causas del coma. ¿Cuáles? Intoxicación y accidente cerebrovascular. En cuanto al paciente cetoacidótico, tiene el aspecto de enfermo, un enfermo grave. Y dos cuadros clínicos caracterizan a esta patología. La primera, que es la respiración de Kussmaul, y la otra, que es la deshidratación. Hablando de la primera, que es la respiración de Kussmaul, es una taquipnea típica, que consiste en una respiración rápida, profunda y muy laboriosa, que se presenta cuando el pH está inferior a 7,20. Con acidosis leve es difícil apreciar esta respiración, y también desaparece cuando el pH está inferior a 6,9 por afección del centro vulvar, que es un signo de peor pronóstico. Además, es el indicador de la cetoacidosis diabética. Se presenta a la par aliento con olor a manzanas, que es característico de la acidosis. Y el segundo cuadro clínico, que es la deshidratación, se debe de estimar el grado de la misma, con cuadros extracelulares que pueden ser, por ejemplo, la hipotensión, la taquicardia y el signo de pliegue. El signo de pliegue consiste en pinchar la piel, y si luego de 2 segundos no vuelve a su estado natural, debe pensarse en deshidratación debido a la pérdida de la elasticidad y la turgencia de la piel.
y la estimación de los signos intracelulares, que son por ejemplo la sed, la hipotonía muscular y la sequedad de la mucosa. Además, otros cuadros característicos. Los vómitos son frecuentes y agravan la deshidratación, y hay una pérdida importante de electrolitos, especialmente potasio y cloruro. El dolor abdominal es una característica muy frecuente y se debe a la propia acidosis metabólica. Y si en el caso de que durante el tratamiento no desaparezca el dolor abdominal, debe plantearse otros tipos de diagnóstico. Por ejemplo, una trombosis mesentérica. Otro cuadro importante también es la pancreatitis aguda química, que es secundaria a la hipertrigliceridemia. Y la hipotermia, que es un signo de mal pronóstico y que es consecuencia de la pérdida de calor por la vasodilatación periférica cutánea, inducida por la acidosis, y que en ocasiones puede enmascarar procesos infecciosos y causar hipotensión, bradicardia y alteraciones del ritmo cardíaco. Adentrándonos a lo que es el diagnóstico laboratorial, se debe pedir una serie de cosas como por ejemplo la glucemia, el pH, el bicarbonato plasmático, el potasio, el sodio, la acetona y la glucosa en orina, cada 1 a 3 horas según la gravedad del paciente. Un paciente deshidratado que presenta respiración profunda, glucosuria y cetonuria y cuerpos cetónicos es indiscutiblemente un paciente con cetoacidosis diabética. En raras ocasiones y con una constelación parecida a la cetoacidosis diabética, puede presentarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, vómitos, deshidratación moderada, hiperglucemia discreta y cetonuria positivo, con una importante pérdida de hidrogeniones, lo que es conocida como la cetoalcalosis diabética. Pero la cetoalcalosis diabética no es actualmente aceptada y puede admitirse como una cetoacidosis sobrecompensada. En cuanto a los datos laboratoriales, la glucemia oscila entre los 300 y los 800 miligramos por decilitro. Cifras mayores a 1000 miligramos por decilitro son excepcionales y en niños es relativamente discreta. Los cuerpos cetónicos en plasma están muy elevados. Las pérdidas de sodio y de cloro son importantes, pero las concentraciones en plasma suelen ser normales debido a la pérdida también de agua. Y los lípidos plasmáticos, especialmente los triglicéridos, están muy aumentados, consecuencia de la lipólisis inducida por el déficit de insulina. Un dato a tener en cuenta es que por cada 54 miligramos por decilitro de glucemia que aumenta, hay una disminución de 1.000 equivalente por litro de sodio plasmático. El pH y el bicarbonato se encuentran netamente disminuidos, lo que nos ayudará a hacer el diagnóstico correcto. Cuando el pH es menor a 7,3 y el bicarbonato es inferior a 15.000 equivalentes por litro, tenemos con certeza diagnosticada la patología. Y en su forma grave, la cetoacidosis diabética cuenta con un pH inferior a 7 y el bicarbonato inferior a 10.000 equivalentes por litro. Hay que tener en cuenta también la acidosis, el tiempo y la asistencia, y que los bicarbonatos neutralizan los cuerpos cetónicos. Por lo tanto, en un tiempo corto, el pH moderadamente descendido, hay un importante consumo de bicarbonato, por lo que se considera una cetoacidosis
parcialmente compensada. Pero cuando el periodo es prolongado, hay un descenso rápido del pH, debido al consumo total de bicarbonato disponible. Por lo tanto, hay una cetoacidosis diabética sin compensación. Otros datos a tener en cuenta, por ejemplo, el potasio total está muy disminuido, que es ocasionado por los vómitos y las pérdidas renales, pero su concentración plasmática puede ser normal. La urea está discretamente elevada, y cuando la elevación de la urea es importante, debe pensarse en insuficiencia renal previa por otras causas. Tratamiento. Como ya vimos, el paciente cetoacidótico sufre una gran depresión de agua, electrolitos. Y lo que debemos de hacer con el tratamiento es corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, normalizar nuestra glucemia y restaurar el equilibrio ácido básico. La hidratación parenteral. La primera solución que debemos de aplicar al paciente es la solución salina normal, que es de 0,9 gramos por decilitro. Y la segunda aplicación, la segunda administración que debemos hacer ya depende del estado de hidratación, el nivel de electrolitos plasmáticos y el funcionalismo renal de nuestro paciente. Y la cantidad total de líquidos que debemos de perfundir en las primeras 24 horas es de 5.500 a 8.000 ml aproximadamente. La insulina. La manera de administración de insulina es vía intravenosa. La dosis inicial es de 6 a 10 unidades por hora y a una velocidad de 6 a 10 unidades por hora de insulina. ¿Qué es lo que hace? Hace que la concentración de insulina sea suficiente. ¿Para qué? Para corregir los efectos metabólicos, o sea, para conseguir los efectos metabólicos que deseamos, que son el bloqueo de la cetogénesis, que es la formación de los cuerpos cetónicos, el bloqueo de la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y el bloqueo de la gluconeogénesis, que es la formación de la glucosa. Y recuperar la captación celular de glucosa, que es la función de la insulina. Potasio. Antes de iniciar el tratamiento, solo el 5% de los casos tienen concentraciones plasmáticas bajas del potasio. Normalmente tenemos una normopotasemia o un ligero aumento del potasio, pero en la situación global del organismo el potasio se haya disminuido. La hidratación y la aplicación de la insulina son muy importantes. ¿Para qué? Para recuperar la bomba intracelular de potasio. ¿Y qué es lo que hace esto? Saca el potasio, o sea, retira una gran cantidad de potasio del plasma. Y para un paciente hipopotasémico es mejor hidratarle primero, aplicarle su potasio y retrasar nomás la aplicación de insulina. Es mejor recuperarle su potasio e hidratarle, ¿verdad? Hasta que nuestra cantidad de potasio sea superior a 3,3 miliequivalentes por litro. Y cada vez vamos a aplicarle cantidades superiores si la concentración es menor. Y solo si la potasemia inicial es de 5,5 miliequivalentes por litro o más, se puede retrasar la administración de potasio. Solo en ese caso. Y la cantidad que debemos de recuperar es de 200 a 300 miliequivalentes y se recomienda aporte oral durante una semana. Bicarbonato. Como ya vimos, la aplicación de la insulina lo que hace es bloquear la cetogénesis. Pero como que el ácido beta hidroxibutírico y el acetoacetato son metabolizables por el organismo,
Este solo trata de corregir el pH sin la necesidad de la administración de álcalis. O sea, no se necesita aplicarle bicarbonato. Y a todo esto se le suma también los riesgos que tiene el bicarbonato, que por los cuales no se recomienda su utilización, que son la caída inicial del pH en el líquido cefalorraquídeo, la alcalosis de rebote y la hipopotasemia. El bicarbonato solo se debe aplicar en casos de acidosis grave, cuando el pH es menor a 7. Y la cantidad que debemos aplicar es de 1/6 molar a razón de 200 ml por hora. Y cada 30 minutos vamos a ir determinando el pH. Bueno, yo voy a continuar hablando acerca de lo que son las complicaciones de la cetoacidosis diabética. Estas complicaciones pueden ser muy diversas y se dan generalmente luego de haber iniciado ya el tratamiento. Por eso que es de suma importancia el monitoreo constante de todos los niveles de electrolitos, el nivel de glucemia y por sobre todo también la aplicación correcta en dosis correcta de las sustancias que palian esta afección. Bueno, entre las complicaciones más comunes tenemos hipotensión y shock, edema cerebral, insuficiencia renal, trombosis, hipopotasemia, hipoglucemia y alcalosis de rebote. Alcalosis de rebote que el principal causante de esto es el bicarbonato. Bueno, primeramente tenemos la hipotensión y shock. Las personas que sufren de cetoacidosis diabética tienen una gran pérdida de volumen, ya sea por la gran diuresis o por los vómitos. Esto a su vez conlleva que una vez iniciado el tratamiento con insulina, hace que nuestros niveles de glucemia disminuyan. A su vez, esto desencadena que potasio que se encontraba en mayor cantidad en el medio extracelular vuelva al intracelular y consigo también agua. Todo esto lleva a una hipotensión y en un caso más grave a shock. La siguiente complicación que tenemos es el edema cerebral. Bueno, el edema cerebral es bastante complejo. Hasta hoy día no se sabe exactamente el por qué ocurre esto, pero la hipótesis más fuerte dice que se debe a una diferencia de osmolalidad entre el tejido cerebral y el plasma. Bueno, cuando se sufre de esta afección hay un aumento de la osmolalidad porque hay una gran producción de solutos. Estos solutos nos protegen contra la deshidratación. Una vez de haber iniciado el tratamiento, hay una brusca disminución de la osmolalidad y esto a su vez nuevamente lleva al edema cerebral. Bueno, el edema cerebral es una complicación no muy frecuente, se da entre el 1 al 5% de los casos y generalmente afecta más a niños y adolescentes. Se puede dar con pérdida de conciencia, también aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo y edema papilar. Bueno, y la mejor manera de prevenir esto es normalizando la glucemia y la osmolalidad de una forma que sea progresiva y suave. La siguiente complicación que tenemos es la insuficiencia renal. Esto se da porque el riñón pierde la capacidad de eliminar los desechos y de esta forma también de controlar el equilibrio hidroelectrolítico. Bueno, la siguiente complicación que tenemos es la trombosis. Esta trombosis se da cuando la persona que sufre de esta afección presenta deshidratación. A su vez, esto activa los factores de coagulación y estos factores de coagulación a su vez pueden atacar de dos formas: atacando el corazón, produciendo un ataque cardíaco, o al cerebro, produciendo un accidente cerebrovascular por los trombos que produce.
Por último tenemos el caso clínico. Una niña de 14 años de edad fue admitida en coma a un hospital pediátrico. Su madre declaró que la niña había tenido buena salud hasta unas 2 semanas antes, cuando presentó faringoamigdalitis y fiebre moderada. Después perdió el apetito y en general no se sintió bien. Varios días antes de la admisión empezó a quejarse de sed excesiva y a levantarse varias veces por la noche a orinar. Su médico familiar estaba fuera de la ciudad y su madre decidió no ponerse en contacto con otro médico. Sin embargo, en el día de la admisión, la niña había empezado a vomitar. Se había tornado somnolienta y difícil de despertar, y en consecuencia se la había llevado a la sala de urgencias. En el momento del examen estaba deshidratada, su piel estaba fría, estaba respirando de manera profunda y con suspiros, la respiración de Kussmaul, y su aliento tenía un olor a frutas. La presión arterial fue de 90 a 60 y su pulso de 115 frecuencias por minuto. Era imposible despertarla. El interno de guardia diagnosticó diabetes mellitus de tipo 1, antes denominada insulino dependiente, con cetoacidosis y coma resultante. Estos fueron los datos del laboratorio. Los resultados en el plasmosuero, donde vemos la presencia de glucosa con un valor de 900 miligramos por decilitro. También presencia de cetoácidos, pH en sangre arterial de 7,07, la osmolaridad de 325 miliosmoles por kilogramo de agua de suero y los resultados en la orina que revelaban glucosa. Así damos por terminado esto y le agradecemos por su atención.